Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 31ª semana del tiempo ordinario, un martes que es 5 de noviembre. En este día, con alegría, la Iglesia celebra la memoria de Santa Ángela de la Cruz. Se llamaba María de los Ángeles Guerrero González y nació en Sevilla un día 30 de enero de 1846, en una familia de extraordinaria pobreza, y sin embargo con una enorme devoción que les hacía frecuentar la iglesia e incluso practicar la caridad desde la pobreza. Con sólo 12 años, Angelita fue puesta a trabajar en un taller de zapatería como aprendiza. Y allí, en ese taller, ella pasa años, terminando por ser, a las órdenes de doña Antonia, que era la propietaria del taller, una buena zapatera, pero empezó a ser conocida como una muchacha santa, por su porte, por sus conversaciones, por su oración, porque en el taller se interrumpen las tareas para rezar el rosario, y a veces Angelita queda verdaderamente arrobada rezando. En una ocasión, cuando la ven las compañeras, la propietaria hace una seña para que salgan y la dejen sola. Van al piso de abajo, y al cabo de un rato apareció Angelita y dijo, sonriendo y disculpándose, perdonen que me había quedado dormida. Intentó en su juventud hacerse religiosa, primero en las Carmelitas Descalzas, donde entró para ser hermana lega. Después, por su salud y esa falta aparente de disposiciones, en las Hijas de la Caridad, pero también fracasó este intento de vida religiosa. Su director espiritual, el padre Torres, otro gran santo, la va llevando y orientando y le pide que escriba todo lo que se le ocurra, y ella va diseñando lo que va a ser la idea de una fundación, para vivir en la pobreza más absoluta, entregadas a la caridad más heroica, para vivir a la sombra de la cruz. Y así 4 mujeres empezaron a vivir pidiendo limosna y repartiendo la limosna que recibían, visitando a los enfermos pobres en sus domicilios, preparándoles la comida, cuidándolos maternalmente, limpiándoles la casa y amortajándolos cuando morían. Cuando Ángela de la Cruz murió ya octogenaria el 2 de marzo del año 1932, el Ayuntamiento de Sevilla, republicano de izquierdas, votó unánimemente el cambio de nombre de la calle en que se situaba su convento para llamarle calle de Sor Ángela de la Cruz. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Como primera lectura tenemos la continuación de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Una carta bellísima, una carta de cuya autenticidad paulina no ha dudado nunca nadie, ni católicos ni protestantes, a lo largo de la historia, por muy críticos que fueran.
Hoy del capítulo 2 vamos a escuchar los versículos 5 al 11 que dicen así: Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es un texto que constituye verdaderamente un himno paulino que muchos conocemos de memoria. Vamos nosotros a deleitarnos profundamente con estas palabras que tienen que encender en nosotros las virtudes, tienen que encender la fe, la esperanza y la caridad, tienen que encender ese amor grande a Dios. Dice Pablo: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Es una tarea imposible para las fuerzas naturales de los hombres. No es una cosa que nos la propongamos y ya con nuestra fuerza de voluntad se haya conseguido, ni muchísimo menos. Es la meta, es el ideal, es el resumen de la vida cristiana. Yo lo digo y lo repito en mis programas muchísimas veces, que el fin de la vida cristiana es configurarse con Cristo. Es decir, de alguna manera revestirse de Cristo, cristificarse. San Pablo nos exhorta diciendo: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. A esto se reduce todo. Quien desea tener los sentimientos propios de Cristo Jesús no necesita para nada la ley. Está situado muy por encima de la ley. No quiere decir que desprecie la ley o no la cumpla. No, es que la cumple con la mayor perfección. La cumple llevándola en su cumplimiento precisamente a su plenitud. Es el sentido profundo de la ley que Dios dio a los hombres como guía, como orientación. Tener los sentimientos propios de Cristo, y dice que los tengáis entre vosotros. Por tanto, que en el trato con los hermanos, en el trato con los otros cristianos de la comunidad, que puede ser que sean muy distintos a nosotros mismos, porque Pablo siempre advierte que en su comunidad hay hombres y mujeres, hay libres y esclavos, hay gentiles y judíos de procedencia gentil y de procedencia israelita, los que vienen del judaísmo y los del paganismo. Es una comunidad muy variada. Los hay ricos y los hay pobres. Y sin embargo, entre ellos tienen que vivir cultivando cada uno en su interior, en su corazón, los sentimientos propios de Cristo Jesús. Solamente así podrán amar como Dios lo quiere. De hecho, Jesús, en la última cena, a sus apóstoles les entregó el mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En la última cena puso como modelo perfecto de la caridad cristiana el amor que él había tenido a los suyos.
como yo os he amado. El amor de Cristo por nosotros no se detuvo en el sacrificio de sí mismo. Él, obediente al Padre, se entregó totalmente. Y eso desde el mismo instante de la encarnación. Desde el mismo instante en que en este mundo la Santísima Virgen María pronunció aquellas palabras conmovedoras. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el momento en que María se ofrece y se entrega totalmente a Dios y a su voluntad, en ese mismo instante Dios se ofrece y se entrega al Padre, Jesús el Hijo, al Padre en favor de los hombres, por la salvación de los hombres, por la redención de los hombres, por la restauración de aquel desastre que había sido el pecado original y todos los pecados personales que siguieron a ese pecado original. Tened los sentimientos propios de Cristo Jesús entre vosotros. ¿Y eso cómo se consigue? Pues mirando mucho a Cristo, fomentando el trato con Él, recibiéndolo en los sacramentos y particularmente en el sacramento de la Eucaristía, uniéndonos a Él en perfecta comunión de vidas, viviendo eucarísticamente, lo cual no significa yendo muchas veces a la iglesia a postrarme delante del Santísimo Sacramento. Eso está bien como práctica piadosa y necesaria, que aumentará nuestra piedad eucarística sin duda, pero vivir eucarísticamente es muchísimo más. Vivir eucarísticamente es precisamente vivir haciendo nuestros los sentimientos propios de Cristo Jesús, sentimientos de obediencia filial al Padre, sentimientos de entrega generosa por los hermanos, sentimiento de aceptación del sacrificio para dar vida a los demás. Podríamos seguir insistiendo en estas primeras palabras del texto de San Pablo a los Filipenses de hoy, pero no saldríamos de ellos, de modo que vamos a avanzar al siguiente versículo, el cual se refiere a Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios es espíritu, nos dice la palabra de Dios. Dios, Trinidad, desde la eternidad no tenía cuerpo material, era un ser espiritual. Y el comienzo de su creación fue la creación de otros seres espirituales como Él, que fueron los ángeles. Dios es espíritu. Sin embargo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, lo llama Pablo por su nombre Jesús y por su título u oficio, Cristo, el ungido, el Mesías. Siendo de condición divina, porque era la segunda persona de la Trinidad, la persona del Verbo, y era Dios como el Padre, era Dios como el Espíritu Santo. Por tanto, siendo de condición divina, siendo Dios, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Se refiere el ser igual al Padre, en el sentido de ser puramente espiritual, ser un ser puramente espiritual. No. Él aceptó tomar la condición humana, aceptó tomar un cuerpo de María la Virgen y en ese sentido situarse en el plano del ser como si fuera un peldaño por debajo del Padre.
No, él seguía siendo el Logos, el Verbo, igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Tres personas iguales en su dignidad, compartiendo la misma y única divinidad. Pero, sin embargo, asumiendo al mismo tiempo la naturaleza humana. No retuvo ávidamente ser igual a Dios, al Padre, conservando sólo su naturaleza espiritual. No, aceptó también, y esto implicaba bajar un peldaño, bajar un escalón, humillarse, tomar esa condición material, esa naturaleza humana, que era una bajada abismal, como digo, en el orden del ser. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, no solamente es que descendió ese peldaño al asumir la naturaleza humana junto a la naturaleza divina, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres. ¿Por qué condición semejante de esclavo? Porque los hombres eran esclavos. Habían sido esclavizados por el pecado, por el miedo. Él aceptó tomar esa condición humana, ciertamente igual a nosotros menos en el pecado, pero sí igual a nosotros por las consecuencias del pecado, que implicaban debilidad, cansancio, hambre y sed, capacidad de sufrir físicamente y espiritualmente. Tomó la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Pero no quedó ahí. Esa kénosis, ese abajamiento del Cristo Jesús, no quedó ahí. San Pablo, emocionado, sigue. Y reconocido como hombre por su presencia, una vez que se hizo presente en medio de los hombres, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Y esto qué quiere decir? Que no aceptó simplemente ser un hombre que también fuera rey de los hombres, que se sentara en un trono humano. No se hizo un hombre rico y poderoso con la fuerza y el poder de los hombres. No, él aceptó la oscuridad, aceptó una familia pobre, una madre pobre, un pueblo pobre y humillado e invadido. Aceptó ser el último, aceptó trabajar con sus manos, aceptó sufrir el desgarro de la separación, el dolor, la traición, la incomprensión de los suyos, y una muerte atroz en medio de terribles sufrimientos, una agonía de horas. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Y esto por qué? En obediencia al Padre, en obediencia a la primera persona de la Trinidad, aunque la decisión de la encarnación, la redención de los hombres, ha de atribuirse a la Trinidad Santísima. Pero en definitiva es el Padre, fuente de la divinidad, el que envía al Hijo. Por tanto, el Hijo se hace obediente, con una obediencia difícil, con una obediencia completa, hasta la muerte, dice San Pablo, y no simplemente cualquier tipo de muerte. El Señor no murió en la cama de vejez tras muchos años de vida en la tierra, no. Murió en su juventud y con muerte de cruz. Por eso, por esa obediencia, por esa entrega sin límites, por esa entrega que no vaciló ante el sacrificio de sí mismo, Dios lo exaltó sobre todo. Dios concede a el Verbo, y el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, le concede ser puesto por encima de todo.
lo que parece, desde el punto de vista del pensamiento, una contradicción. Que un ser que es divino, la segunda persona de la Trinidad, pero que es también humano por la encarnación, se ponga por encima de todas las criaturas espirituales, se siente por encima de los ángeles, se siente en el trono de la majestad de Dios, con su naturaleza humana, ahora en el seno de la Trinidad, y es un misterio que nos nubla el entendimiento y nos llena de estremecimiento y reverencia. En el seno de la Trinidad hay una naturaleza humana, y la habrá por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y eso lo hizo el Señor por nosotros, porque nos amaba y porque somos pecadores. Eso hizo el Señor. Por tanto, ahora Dios lo exaltó sobre todo y le concedió a ese Jesús, a ese Verbo hecho hombre, le concedió un nombre sobre todo nombre, de forma que al nombre de Jesús, que es el nombre del Mesías, toda rodilla tenga que doblarse en el cielo, los ángeles, en la tierra, los hombres, y hasta en el abismo, los demonios. Todos deben doblar la rodilla ante él, venerarlo y adorarlo. A un humano, a un hombre, sí, porque ese hombre es Dios, y se ha hecho hombre por amor a sus criaturas. Precisamente en la próxima solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, que es el último domingo del tiempo ordinario, en este caso el domingo 22 de este mes de noviembre, nosotros veneramos esta realidad, la realeza universal de Cristo. Así lo ha dispuesto el Padre, así lo ha concedido el Padre al Hijo encarnado, no lo olvidemos. Por eso su realeza es sobre todo lo visible y lo invisible, sobre criaturas espirituales, celestiales, terrenas, sobre todo. Y termina diciendo que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos el deber de servir a Dios, de servirle con nuestra obediencia, servirle practicando la virtud de la religión, que nos manda tributarle el culto debido a su grandeza, a su condición de creador, de redentor. Pero también tenemos que venerarle con nuestra lengua, con nuestra alabanza, con nuestra bendición, con nuestra glorificación, con nuestro testimonio, que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, y esto así para gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.